apoyar en un documento para ver el siguiente subtema de este tema, que sigue siendo arreglos, ¿verdad? Bueno, porque es el último del curso. Entonces, hoy lo que vamos a empezar a ver son los arreglos bidimensionales. Porque, bueno, todos los arreglos que hemos visto hasta ahorita son de tipo unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que para acceder a un elemento, necesitamos nada más indicarle una posición. Y aquí pone como ejemplo, pues el de los jueces, en donde teníamos 9 jueces, cuyas posiciones están del 0 al 8. Y para ubicar un elemento, solo necesito, por ejemplo, este 6.9, solo necesito decirle que está en la posición 3, una sola posición. Y el 5.8 está en la posición 7. Se requiere un solo subíndice para ubicar un elemento de la regla. Por lo tanto, este es un arreglo unidimensional. Bueno, un arreglo unidimensional también se le conoce como una lista. Si ustedes observan esto y le quitáramos las rayitas y los subíndices, pues es una lista de datos, ¿verdad? Entonces, un arreglo unidimensional también muchas veces se le menciona como una lista. Pero algunas veces pues no va a ser suficiente esa configuración para guardar información. Entonces, por ejemplo, dice, es adecuado para almacenar la lista de calificaciones de un alumno. Digamos que un alumno que presentó 6 exámenes. Entonces, los valores de esas calificaciones los podemos guardar en un arreglo que tal vez llamemos alumno. Este es el nombre del arreglo. Tiene 6 posiciones numeradas del 0 al 5. ¿Qué pasa si requerimos guardar la lista de calificaciones de varios alumnos? Entonces, podríamos pensar como una posible solución, pues crear un arreglo unidimensional para cada alumno. Y aquí tenemos, pues ahora hay que distinguir cada nombre de arreglo, porque este es el nombre del arreglo para estos elementos, pero ya para cada uno por separado, pues debe tener un nombre diferente. Estas son las calificaciones del alumno 1, del alumno 2, y así sucesivamente. Esto sí es una forma de hacerlo, pero creo que no es la más adecuada o no es la más práctica, porque tenemos que manipular 5 arreglos distintos y si fueran más alumnos, pues cada alumno generaría un nuevo arreglo. Entonces, podríamos nosotros, en lugar de tenerlo por separado, ponerlo todo junto. Juntarlo, como juntar las 6 listas o 5 listas, y entonces tendríamos una configuración de este tipo. Claro, por ejemplo, esta calificación de 60, que es esta misma de acá, aquí en un arreglo unidimensional, pues nada más le decimos alumno 2, corchetes 2, y ya me da el 60. Pero si los juntamos, entonces necesitamos indicarle 2 posiciones, porque ya una me va a indicar una posición, una parte de la posición, y la segunda la otra parte de la posición. Entonces, para ubicar este 60, si ya tenemos todo junto, necesitamos indicarle 2 posiciones. La primera posición está indicada por este subíndice y la segunda posición está indicada por este otro. Podría ser al revés, la 1, 2, pero por convención vamos a decir que los renglones, bueno, esto ya lo podemos ver como una tabla de Excel, por ejemplo. Los renglones de la tabla representarían la primera dimensión y las columnas la segunda. Puede ser al revés, pero pues si cada quien lo va a manejar como quiera, pues va a haber muchas confusiones, van a haber muchas confusiones. Por eso, por convención, la primera dimensión vamos a decir que es el renglón y la segunda son las columnas. ¿Sí? Si alguien dice, no, es que al revés también está bien, sí, sí está bien, pero tenemos que acordar de una manera pues para todos estar hablando de lo mismo. Ya si, por ejemplo, nos vamos en Java, por decir, en Java, el componente visual, que les decía que no vamos a alcanzar a ver, en donde podemos nosotros representar una matriz o un arreglo dimensional, porque el arreglo bidimensional, el nombre más práctico es matriz, es una matriz como en matemáticas. Ahí también la primera dimensión son los renglones y la segunda dimensión son las columnas. Y así nos vamos, por ejemplo, a C#, el equivalente del componente visual para representar una tabla, en C# es al revés, primero son las columnas y luego son los renglones. Pero eso ya depende, en ese caso, del lenguaje. Pero afortunadamente en Java
lo maneja igual que como se hace en matemáticas. Entonces, aunque puede ser al revés, nosotros siempre vamos a indicar como primera dimensión los renglones, segunda dimensión las columnas. Entonces, por ejemplo, este 70 está en el renglón 4, columna 3. Y por eso es un arreglo bidimensional, porque el bi viene de 2, ¿no? 2 dimensiones, 2 subíndices para ubicar un elemento. Bien, entonces ya en lugar de esta configuración, que es válida pero no es tan apropiada, entonces mejor nos vamos a ir a esta. ¿Cuántas dimensiones puede manejar un arreglo? Ya hemos hecho ya ejercicios con una dimensión, vamos a empezar ahorita con 2 dimensiones, pero ¿hasta cuántas dimensiones podríamos manejar en un arreglo? Realmente hasta que la imaginación nos dé, ¿sí? Hemos oído hablar de la tercera dimensión, ¿no? Por ejemplo, nuestro mundo está en tercera dimensión, ¿sí, verdad? Así estamos, porque tenemos, para ubicarnos, si pusiéramos ejes de coordenadas, necesitaríamos 3 coordenadas. Una X, una Y y una Z la Z indicaría, por ejemplo, la profundidad. En un plano como un pizarrón, ahí pues son 2 dimensiones, ¿verdad? Por eso, si queremos representar un dibujo en tercera dimensión, tenemos que hacer como una perspectiva para que se aprecie como si fuera de 3 dimensiones. Entonces, podemos también trabajar arreglos de 3 dimensiones. Ahorita nosotros en este curso solo vamos a ver hasta 2, pero por ejemplo, cuando ya estén en graficación, ahí van a requerir de arreglos de 3 dimensiones para dar la apariencia de que estamos en una tercera dimensión. Bueno, porque casi todo digamos, lo habitual para mostrar una aplicación o una interfaz, normalmente lo hacemos en un plano, en una pantalla, en un pizarrón, en un cuaderno, en una hoja de cuaderno. Entonces, bueno, ahí ya manejarían 3 dimensiones, pero realmente no está limitado. Creo que la limitación de las dimensiones es más por cuestión física y en un momento dado también de percepción de que, ¿cómo podemos imaginar la cuarta dimensión? Pues no sé, ¿alguien se la imagina la cuarta dimensión? Pero sí, definitivamente podemos manejar arreglos de 4 dimensiones en programación, de 5 dimensiones y de 6 dimensiones. Lo complicado es entender para qué. Yo les comento siempre que en toda mi vida de programador, cuando desarrollaba aplicaciones, pues cuando usé mucho los arreglos unidimensionales, eso sí los usé mucho. Los de 2 dimensiones, pues no tanto, porque pues ahí se apoya. A lo mejor las tablas de las bases de datos, pues es una tabla, podríamos decir que es un arreglo dimensional. De 3 dimensiones pocas veces usé, pero una vez que no podía resolver un reporte que me encargaron de un sistema, y no le hallaba la forma porque eran muchos datos relacionados y lo resolví con un arreglo de 4 dimensiones que me costó mucho entenderlo. Primero, qué significa y luego cómo aplicarlo y aprovecharlo. Pero bueno, nosotros aquí nada más lo vamos a hacer hasta 2 dimensiones. ¿Cómo se imaginaría en una tercera dimensión? Hablando de los datos de las calificaciones de alumnos. Una dimensión serían las calificaciones de un alumno. Esa es una dimensión. ¿Sí? Y luego, si tenemos varios alumnos, en lugar de tener varios arreglos unidimensionales, los juntamos y creamos una tabla, que es un arreglo bidimensional, una matriz. ¿Cómo se imaginaría en una tercera dimensión? Hablando otra vez o sea, serían como 2 tablas, una tras de otra, ¿verdad? Como ¿cómo qué? Un periodo de calificaciones podría ser. O podría ser varios grupos, ¿verdad? Varios grupos cada grupo es una tabla y si los juntamos todos los grupos, pues ya sería una tercera dimensión. Para ubicar la calificación de un alumno necesitaríamos el grupo primero, tal vez sería la primera dimensión, y luego dentro de ese grupo, en qué renglón y en qué columna está esa calificación. Bien, ya todo esto, bueno, varias cosas de las que he mencionado aquí están en el documento. Podemos notar la semejanza con una tabla de valores, la que normalmente se organiza por renglones y columnas. Bueno, aquí es donde dice que aunque puede ser al revés, por convención, nosotros vamos a tomar como primera dimensión los renglones y como segunda las columnas. Entonces, por ejemplo, ¿de qué tamaño es este arreglo? Este arreglo es de 6 por 5, esta matriz.
Si lo consideramos al revés, pues sería de 5 por 6. Pero bueno, siempre vamos a decir, en este curso y tal vez en varios, pero por lo menos en este curso, primera dimensión renglones, segunda dimensión columnas. Bien, entonces, cada dimensión empieza con 0, ya lo vimos, por eso el primer elemento pues es el 0, 0. Este 85 está en renglón 0, columna 0. Este 100, ¿en dónde está? Pues está en renglón 5, columna 4, ¿verdad? Ahora, termina en su tamaño menos 1. Si esta dimensión es de 6, de tamaño 6, pues termina en la posición 5, ¿verdad? Porque empieza en el 0. Esta es la dimensión, el tamaño de esta dimensión es 5 y termina en el 4. Si el número de renglones lo representáramos por una variable que se llama exámenes y el número de columnas por una variable que se llamara alumnos, el último elemento estaría en la posición exámenes menos 1, alumnos menos 1. O sea, la posición de este 100 es exámenes menos 1, son 6 menos 1, 5. Y aquí sería alumnos menos 1, alumnos vale 5, menos 1, 4. Bien, luego dice, recordemos que para recorrer un arreglo unidimensional, lo hicimos muchas veces para sumar y para, sobre todo para sumar, para sacar promedio, para sacar el mayor, el menor. Recorrimos el arreglo unidimensional y siempre lo hicimos con un ciclo. Pero si en el caso del arreglo bidimensional vamos a necesitar 2 ciclos para recorrerlo totalmente. Ahora, sabemos que no necesariamente siempre tenemos que recorrer todo el arreglo, en este caso toda la matriz, pero muchas veces sí lo tenemos que hacer. Ya vimos en el de los jueces, pues no lo recorrimos totalmente, sino lo recorrimos del 3 al 6. Pero para muchas situaciones hay que recorrer todo el arreglo, y en este caso recorrer toda la matriz implica 2 ciclos. Un ciclo va a recorrer los renglones y otro las columnas. Pero si nos fijamos, ya ven que para recorrer los ciclos en los ejercicios anteriores, normalmente usaba yo la variable i. Por i igual a, se usa mucho la variable i, ¿verdad? Pero puede ser otro nombre. Bueno, entonces, para manipular una matriz, para recorrer los elementos de una matriz, yo voy a usar normalmente la variable que se llama R, indicando que va a recorrer los renglones, ese ciclo, y para recorrer las columnas, pues vamos a poner, yo voy a utilizar una C. Hay quienes usan IJ, o sea, el nombre, pues, es lo de menos, pero siempre, eso lo vimos desde el principio, antes de empezar a hacer algoritmos y codificar, que los nombres de las variables deben darme a entender qué hacen en el algoritmo, para qué me sirven. De esa manera me ayudan en la lógica también. Entonces, si yo lo que quiero es que un ciclo recorra los renglones, pues lo voy a usar con la R. Y si quiero que recorra las columnas, pues lo voy a usar con la C. Fíjense cómo digamos, esta tabla la podemos recorrer de 2 maneras. Por renglón, que es lo habitual, yo lo recorro así, el primer renglón, y lo moví al segundo y al tercero, pero también lo podríamos recorrer por columna. O sea, la primera columna, me voy a la segunda columna, a la tercera y así hasta terminar. Bueno, ese recorrido es el que va a marcar cómo debo poner yo los ciclos. Si analizamos el ciclo de los renglones, en este caso va a empezar de 0 y va a terminar en 5, ¿verdad? Esta R va a empezar en 0 y va a terminar en 5. Luego, nos fijamos que cuando la R vale 0, la C va a valer del 0 al 4. Pero cuando la R valga 1, la C otra vez va a valer del 0 al 4. Y cuando la R valga 2, la C otra vez va a valer del 0 al 4. Entonces, por cada valor de R, la C va a empezar en 0. ¿Eso qué significa? Que el ciclo de las columnas debe estar dentro del ciclo de los renglones. Por cada valor de R, la C va a empezar de 0. Y ese es el recorrido por renglón. Si yo quisiera hacer un recorrido por columna, entonces, cuando la C valga 0, la R vale del 0 al 5. Cuando la C valga 1, la R vale del 0 al 5. Ahí, en ese caso, cada vez que cambia la C, la R empieza de 0. Y si queremos un recorrido por columna, pues el primer ciclo debe ser el de las columnas y el ciclo de adentro debe ser el de los renglones. ¿Por qué de adentro? Porque va a estar un ciclo dentro de otro.
Bueno, eso viene explicado aquí, por si lo quieren leer ya con más calma. Vamos a, ahí dice diseñar un algoritmo. Ahorita no hemos estado haciendo ya algoritmos porque, por ejemplo, Flowgorim no maneja arreglos bidimensionales. PCI sí los maneja. Tal vez ahorita pues hagamos el algoritmo, pero en algunos casos, como los dos ejercicios que hicimos ayer, pues no vamos a poder hacer algoritmos porque no trae todos los elementos. Vamos a hacer precisamente este ejercicio de preguntar, ¿qué dice aquí el enunciado? ¿Sí? Lo voy a poner en el PDF, ahí el PDF en el KTD. Diseñar un algoritmo y su correspondiente código para calcular el promedio general de un grupo de alumnos que presenta cierto número de exámenes. En la aplicación Java también debe mostrar las calificaciones como una tabla. Entonces, la idea es, hagan de cuenta que nos dieron esta tabla de calificaciones. Ahorita no nos vamos a meter con los nombres de los alumnos y por ejemplo, las fechas de examen o alguna identificación del examen. Nos vamos a concentrar nada más en la tabla de calificaciones. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos pedir? Bueno, vamos a hacerlo por aquí. No puse el enunciado. Dejen poner el enunciado. Aquí viene el análisis en ese documento. Los datos de entrada van a ser el número de exámenes y el número de alumnos. Y vamos a manejar las calificaciones como tipo real, como si tuvieran decimales. Va a ser un arreglo bidimensional. ¿De qué tamaño va a ser? Pues exámenes por alumnos. Si, por ejemplo, en nuestro caso aquí, ustedes son 15 alumnos, aunque casi nunca están todos, ¿verdad? Y van a presentar 4 exámenes. En total, ¿cuántos exámenes van a presentar? Entre todos. Son 15 alumnos y 4 exámenes. En total, ¿cuántos van a presentar? ¿Cuántos? 60, ¿verdad? 60. Entonces, aquí el número de exámenes sería 4 y el número de alumnos sería 15. Y nuestra tabla va a ser de 4 por 15 y daría 60, ¿no? Y nos están pidiendo el promedio general porque es el primer ejercicio. Pero claro que lo más interesante sería el promedio de cada alumno, ¿verdad? O el promedio de cada examen. Pero ahorita nos piden el promedio general. Bien, entonces esto es lo que nos piden. Aquí ya está el análisis, ¿sí? Y luego aquí viene más o menos explicado, ¿eh? Nosotros ahorita lo vamos a hacer. Viene explicado así de manera general. Entonces, bueno, nos vamos a ir a PSI. Y se va a llamar arreglo bidimensional. Flowgorid no lo maneja, ¿eh? Al menos hasta la última versión que yo vi. Como si la van actualizando, tal vez en un momento dado se le vayan a agregar una segunda dimensión. PSI les decía al principio del curso, me preocupa porque tienen ya va para 2 años que no lo actualizan y antes lo actualizaban cada mes o cada 15 días. O sea, bueno, a veces corregían errores, pero sí le iban agregando así detallitos. Y ya tengo como un mes que no lo reviso, pero cuando lo he revisado últimamente no hay versión nueva. Pero creo que así como está, pues nos ayuda bastante. Entonces vamos a definir como enteros. Bueno, más bien definir exámenes, calificaciones como entero. Ahí lo que nos pide es el promedio general, pero seguramente para eso voy a requerir una suma. No es un dato de salida, pero sí lo voy a requerir. Entonces vamos a definir la suma o el total, ¿verdad? Total de calificaciones, no sé, a lo mejor total calificaciones y promedio general como real.
Y lo que vamos a hacer ahora es pedir el número de, bueno, vamos a pedir el número de exámenes. Número de exámenes. Y vamos a leer la variable exámenes. Y luego, número de alumnos. La variable se llama, acá me equivoqué, ¿verdad? Le puse calificaciones y es alumnos. Entonces aquí pedimos el número de alumnos. Con eso ya podemos crear nuestro arreglo. El arreglo lo vamos a manejar como dice aquí. Así que lo voy a poner así. Esto lo voy a hacer un poco más pequeño. A ver, así. Entonces, el arreglo se va a llamar calificaciones. Vamos a declarar el arreglo. Definir calificaciones como real. Dijimos que las calificaciones, el arreglo, la matriz va a ser calificaciones. Y vamos a dimensionar, dimensión, calificaciones, y le vamos a poner entre, así. Si por ejemplo le decimos 7, a ver, así. Si le dijéramos 7, pues es un arreglo unidimensional, ¿verdad? De 7 elementos. Si le dijéramos, por ejemplo, 6 por 5, o como dice ahí, ese es de 6 por 5. Ahí ya le estamos diciendo que son dos dimensiones, pero ¿por qué no lo puedo dejar así pues de 6 por 5? Pues ese corresponde al ejemplo, ¿verdad? Pero en realidad este 6 va a ser los exámenes, el número de exámenes, van a ser los alumnos. Y entonces ahora vamos con eso se hace el arreglo, se crea la tabla, pero obviamente sin datos. Vamos a pedir los datos. Pedimos las calificaciones. Entonces, ahí es donde vamos a requerir dos ciclos. El contador R recorre los renglones y el contador C recorre las columnas. Aquí ya depende de cómo lo queramos pedir. Para hacer un recorrido por renglón, entonces quiere decir que voy a pedir el examen 1, alumno 1, examen 1, alumno 2. O sea, las calificaciones de un examen, todos los alumnos de un examen. Si lo quisiera recorrer por columna, serían las calificaciones de un alumno, todos los exámenes de un alumno. Vamos a hacerlo por renglón, ¿sí? Le decimos aquí, recorremos por renglón. En este caso es por examen. Bueno, entonces vamos a tener que declarar las variables R y C, porque son, al final de cuentas, son variables. Lo voy a poner aquí la R y la C, son contadores, ¿no? Y bueno, entonces aquí ya le pondríamos, no sé que está mal esto, le diríamos un ciclo, bueno, como sabemos, la cantidad de renglones lo hacemos con un for. No quiere decir que los ciclos o los arreglos siempre se recuerdan con un for, ¿eh? No, inclusive ya vimos, cuando andábamos buscando un elemento, lo hicimos con un mientras, con un while. ¿Sí? Pero cuando vamos a recorrer todos los elementos, pues es con for, porque de alguna manera sabemos el número de renglones, el número de columnas. Entonces sería
un ciclo para, y sería, ahí no, no es que estaba mal ubicado yo. Porque quién sabe dónde lo puse. Entonces, el ciclo para. El ciclo para, vamos a recorrer los renglones. Entonces, la variable numérica va a ser la R. El valor inicial va a ser 0. ¿Y el valor final cuál va a ser? Exámenes, pero menos 1, ¿va? Porque no puede llegar, si son 6 exámenes, debe llegar nada más hasta el 5, con paso 1. Y entonces, ese es el primer ciclo, pero vamos a integrar dentro de ese ciclo un segundo ciclo para que recorra las columnas de cada renglón. Por eso es dentro. Entonces vamos a poner otro ciclo, que sería otro para, va a estar dentro, un ciclo interno, y sería variable numérica, ahora va a ser la C de columna, valor, ahora hasta dónde va a llegar hasta dónde llegan las columnas. Pero, ¿cuál variable sería? Bueno, el valor inicial sí es 0, pero el valor C, 0. Pero, ¿hasta dónde va a llegar? Alumnos menos 1. Y con paso 1. Entonces quiere decir que lo que pongamos aquí, suponiendo que fueran estos datos al ejecutar 6 exámenes y 5 alumnos, ¿cuántas veces pasaría por aquí? Pues pasaría 6 veces, 5 veces por cada una de las 6 veces. Entonces, si este ciclo de afuera, el externo, va a dar 6 vueltas y cada vuelta va a dar 5 vueltas el ciclo interno, entonces va a ser la multiplicación de los dos, 6 por 5, que viene siendo el tamaño de la matriz. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es preguntarle con un escribir, calificación del examen. Ya sabemos que, pues, para el usuario final, si hay 6 exámenes, el primero es el 1 y el último es el 6, pero nosotros lo tenemos del 0 al 5. Entonces, por eso aquí le pondremos R más 1. Del alumno, y también pasa lo mismo, sería C más 1. Diría calificación del examen 1 del alumno 1 y vamos a leer calificaciones, renglón R, columna C. Y con eso estaríamos llenando por renglón los datos de la matriz. Ahí mismo podemos ir sumando, ¿verdad? Aquí mismo puedo ir sumando, pero bueno, pues para practicar un poquito, estos dos ciclos me permitieron poblar toda la matriz con datos y vamos ahora a calcular el promedio general. El promedio general es otra vez los dos ciclos, o sea, hay que recorrer nuevamente toda la matriz ya con los datos capturados. Pero aquí vamos a inicializar nuestro acumulador, que sería el total de calificaciones. Total de calificaciones empezaría pues en 0. Y dentro ya no vamos a hacer esto. Simplemente vamos a sumar en el segundo ciclo. ¿Por qué en el segundo? Pues porque el primero me sirve para recorrer los renglones, pero el segundo recorre las columnas de ese renglón. Entonces aquí diríamos, total calificación es total calificación más la calificaciones, renglón R, columna C.
Y ¿cómo sería el promedio general? Porque esa es la suma. Entonces vamos a calcular el promedio general. ¿Cómo se calcula el promedio general? Hagan de cuenta que aquí sumo todos. La suma general, como estos dos ciclos recorren nuevamente toda la matriz, entonces está sumando absolutamente todas las calificaciones. Entonces sería el total de calificaciones entre cuánto. ¿Entre 30? Ahí 6 por 5 son 30. Pero estaría bien si siempre fuera 6 y 5. Pero ¿cómo podemos saber cuántos elementos tiene la matriz calificaciones? ¿Cómo podríamos saber? Aquí, ¿cómo sabemos que son 30? Multiplicamos 6 por 5, ¿no? Acá, ¿cómo sería? En general. El usuario me puede dar un valor de exámenes o de alumnos, pues no sé, ¿verdad? No sé qué me vaya a dar. No, pero ¿por qué 10? O sea, acá estamos en el algoritmo. ¿Cuántos exámenes hay aquí en el algoritmo? ¿Cuántos son? Bueno, no es R por C, exámenes por alumnos, ¿no? Sí, por ahí va. Nomás que la R y la C van avanzando, ¿eh? La R empieza en 0 y luego la C empieza en 0 al 4, y luego la R sigue al 1, la C empieza otra vez de 0 al 4. Entonces aquí es por la multiplicación de los exámenes por los alumnos, pero con las variables que los representa. Entonces sería exámenes por alumnos. ¿Está bien así? Quitamos paréntesis porque si lo dejamos así, va a dividir el total entre los exámenes y el resultado lo va a multiplicar por alumnos. Y no, queremos que primero, como tienen la misma prioridad, primero hace la división. Queremos que primero haga la multiplicación. Así, ¿verdad? Y entonces ya sí podemos darle salida al promedio general. Bueno, vamos a suponer, pues, para probar, no lo he grabado, para probar sería, en nuestros tiempos, el Día del Estudiante lo celebrábamos el 17 de mayo, o sea que ya se les pasó ayer, porque era el Día del Estudiante técnico. Ahora, ¿cuál es el Día del Estudiante? El 23, ¿no? Pero no les hace nada, ¿verdad? Nunca aquí. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues ya es algo, ¿verdad? Porque un año les dieron una paleta. Andaban unos paleteros ahí y les dieron paleta. Bueno, entonces, vamos a probar con poquitos datos, ¿no? Nos vamos a imaginar, a ver, número de exámenes, 3 exámenes y 2 alumnos, nada más. Calificación del examen 1 del alumno 1. Le voy a poner, no sé, puros 70 a ese alumno, bueno, a ese examen. Calificación del examen 1 del alumno 2, también 70. Y la calificación del examen 2 del alumno 1, pues vamos a ponerle 80. Calificación del examen 2 del alumno 80. ¿Sí? Calificación del examen 3, son 3 exámenes y 2 alumnos. Del examen 3 del alumno 1, vamos a ponerle un 90. 90. Bueno, como puse unos de 70, otros de 80 y otros de 90, pues el promedio fue 80, ¿no? Le puse, mira, ahí se van a ver todos. 270, 280 y 290. Como les decía, pues este resultado
pues es lo, digamos, lo más rápido y fácil de obtener, pero tal vez no sea lo más necesario en esta tabla. De esta tabla se puede sacar mucha información, ¿verdad? ¿Cuál alumno obtuvo la mejor calificación? ¿En cuál examen les fue mejor a todos los alumnos? En promedio, un promedio por examen. Obviamente un promedio por alumno, que normalmente es lo que más interesa, el promedio del alumno. Bueno, entonces vamos a iniciarlo en Java. ¿Sí? A ver, vamos a... Ya. Pégalo. Ahí. No le pongas espacio. No pongas espacio. ¿Sí? Nada. Sí. A ver, vete a la configuración. En opciones de lenguaje. Se tarda un poquito y luego donde dice personalizar. Y acá donde dice, a ver, utilizar índices de arreglo, cadenas en base 0. Tiene que estar activado. ¿Por qué? De R hasta exámenes -1. Desde C hasta alumnos -1. Ah, pero el problema debe estar acá. Desde R hasta exámenes -1 con paso 1. Para C 0 hasta alumnos -1 con paso 1. A ver, dale. ¿A cuánto se supone que nos va a pedir? Yo le puse poquitos, 3 exámenes, 3 y 2 alumnos, para que me pidiera, que tiene que pedir 3 por 2, 6 exámenes, ¿no? Bueno, dice que la variable no total calificaciones, a lo mejor por ahí te equivocaste con. Pero sí, sí, lo está haciendo bien. ¿Sí? Bueno, los voy a ventanear, ¿verdad? Ahí marcó 2 errores. Un error fue porque es muy quisquilloso aquí PCIN en ese sentido y no acepta que se le ponga un espacio aquí. En Java sí lo acepta, pero yo prefiero no ponerlo. Y la otra es que recuerden que a la hora de configurar, bueno, yo les había presentado una configuración que es la que íbamos a estar utilizando, pero si no tienen activado utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0, entonces el primer elemento no es el 0, es el 1. Y entonces ahí estamos desfasados. Pero ¿por qué lo pusimos así? Pues porque Java y PCIN y Flowgorim lo manejan así. Simplemente porque Java lo maneja así. Bueno, entonces vamos a empezar aunque sea lo que alcancemos. Vamos a hacer PA 2023, 0, 23, no, 18. Y luego, ¿qué le pusimos? Arreglo. Bueno, le voy a poner aquí exámenes alumnos. Exámenes alumnos. Y vamos a tomar como referencia pues el algoritmo. El algoritmo que está por aquí. A ver, entonces, no era ese, era ¿verdad? Bien, vamos a definir exámenes de tipo entero. Exámenes, alumnos, la R y la C. Y como doble, es total de calificaciones, sería doble, ¿verdad?
y promedio general. El escáner lo vamos a requerir. Y pedimos ahora este número de exámenes. Y lo vamos a pedir en la variable exámenes, precisamente. Es un entero. Y el número de alumnos. Sería hasta ahí vamos. Pues. Ahora vamos a declarar nuestra matriz. Bidimensional. Casi siempre le voy a decir yo matriz, ¿eh? Arreglo bidimensional. Entonces, es igual que el unidimensional, nada más que se agrega pues un juego de corchetes. Entonces sería doble y luego se pone por cada dimensión un juego de corchetes. Calificaciones igual a new doble. Y aquí se pone un juego de corchetes por cada dimensión. Ya ven que acá en PCIN es coma y entre corchetes. Acá no, es cada dimensión en un juego de corchetes. Aquí sería exámenes y acá alumno. Ahí tendríamos el arreglo, pero con puros ceros, ¿verdad? Con puros. Aquí para poder terminar ahorita, voy a pedir los datos y voy a sumar de una vez. Entonces le diríamos total calificación es igual a 0. Luego un ciclo. Ahorita le voy a poner exámenes, ¿eh? La R tiene que llegar menos que exámenes, por eso es menor que exámenes. R más más. Y luego, no le pongo llave porque ese for, nada más va a haber este otro for. C igual 0, C menor que alumnos, C más más. ¿Sí? Y luego aquí vamos a poner el mensaje, pedir el dato y sumarlo. Entonces sería calificación, examen. Aquí le tenemos que poner R más 1 entre paréntesis para que primero haga la suma numérica más del alumno y luego aquí va C más 1 y bueno, yo le pongo ese 2 puntos y ¿sí? Y luego calificaciones, renglón R, se pone en diferente juego de corchetes, es igual a teclado punto next doble. Y luego vamos a sumar eso. Total calificaciones, más igual porque estamos acumulando.
Calificaciones, renglón R, columna C. En el algoritmo lo hicimos en dos. Otra vez recorrimos, pero acá de una vez estamos pidiendo el dato y sumándolo. Y pues ya aquí el total de calificaciones entre la multiplicación de exámenes por alumnos. ¿Así? Y ya le damos salida. Así quedaría. Y ya quedó, ¿no? A ver si ahora sí me hace caso desde el principio. Voy a poner los mismos datos de ahorita. No, pues no me hizo caso. Ahora sí, número de exámenes, puse 3 y 2 alumnos. Bueno, le puse PRIN-LN. Le di 70 y 70 del primer examen, 80 y 80 del segundo examen y 90 y 90 del tercer examen. ¿El promedio general? Sí. Acá nada más le puse PRIN-LN. PRIN, nada más. Bueno, todavía. ¿Sí? Vean cómo el promedio general se calcula cuando ya salió de los ciclos, porque es cuando tiene la suma total. Eran 70, 70, 80, 80, 90, 90.